compartirte una palabra que Dios ha hablado en mi corazón en este tiempo de, cuarentena, por así decirlo, en mi tiempo de operación, de estar ahí en mi cuarto, en mi habitación, siendo atendido ahí por mi familia. Pero bueno, también leyendo la Biblia, tratando de meditar, aunque esta palabra la tenía antes de operarme, así que la quiero compartir con ustedes. Hoy estoy con un poco de dolor de rodilla, ando con mi rodilla muy inflamada, pero bueno, vamos a ver qué sale, ¿sí? Vamos arriba, que sé que Dios va a hablar a nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén? Así que bueno, te comparto, por ahí me metieron presión algunos hermanos, me dijeron, sin duda que Dios te va a hablar en estos días que estés ahí en tu habitación. Y bueno, hice fuerza y Dios me habló, ¿sí? Sin duda que sí, Dios siempre habla. Así que te quiero compartir lo que Dios me habló y quiero que entiendas esta palabra, creo que va a ser de mucha bendición si la entendés, así que vamos a examinarla juntos, ¿sí? Vamos a entender lo que Dios quiere hablarnos. Hoy te quiero hablar acerca de los 200 de David. Hay un grupo de soldados que tenía David, que eran 400, y en un momento fueron 600, pero la Biblia habla de unos 200 soldados que dice específicamente la palabra de Dios cuando iban a recuperar a aquellas mujeres y aquellos niños que habían perdido, que habían sido secuestrados. Dice la palabra del Señor que hubieron 200 soldados que habían luchado otras batallas, que habían ganado con David otras batallas, que no pudieron cruzar el torrente, el arroyo de Besor, porque estaban cansados. Y Dios me habló de esta palabra, de esos 200 que estaban cansados, que sus mujeres y sus niños estaban también del otro lado del arroyo, pero era un arroyo que había crecido demasiado, habían venido caminando, dice la palabra de Dios literalmente, más de 3 días, se calcula unos 120, unos 150 kilómetros caminando, pero entre montañas. Es como que viniéramos de Minas o de Punta del Este, que nos llevara 3 días. Estaban agotados. Y dice la palabra del Señor que ellos llegaron a un arroyo y estaban tan cansados que hubieron 200 que no pudieron continuar. Así que yo te quiero hablar de esta palabra en esta tarde. No sé si tú eres uno de estos 200 o capaz que sos de los 400, pero para ambos habrá una palabra en esta tarde. Sé que en nuestra iglesia muchas veces tenemos este grupo de 200, simbólicamente, personas que están cansadas, personas que no pueden avanzar. ¿Saben qué Dios me dijo? Personas que están tan agotadas que no les podemos exigir que pasen al próximo desafío, porque están cansados, porque están agotados. Y dice literalmente la palabra de Dios, vamos a leer, que David decidió que esos 200 se quedaran ahí, cuidando el bagaje, cuidando el peso que muchos otros soldados que después continuaron, iban a cruzar un arroyo. Y así dice la palabra literalmente, se quedaron en ese lugar porque no pudieron avanzar. Así que yo quiero compartirte esta palabra, porque una de las cosas que Dios me dijo es que el que sepa cuidar a estos 200, el que sepa esperarlos, el que sepa entenderlos, será la iglesia que más crezca acá en Uruguay y que avance acá en Uruguay. Una iglesia, un ministerio, un pueblo que sepa entender a esos 200, que no eran cualquiera, eran personas que estaban cansadas, agotadas y que habían ayudado a David a ganar otras batallas anteriormente porque estaban dentro de los 600 guerreros de David. Pero una de las cosas que tenemos que entender es que muchas veces en nuestra iglesia, en nuestro ministerio, hay personas que están preparadas para pelear, que tienen dones, talentos, que tienen mucho potencial, pero a veces están cansados, a veces están agotados y tenemos que entenderlos y tenemos que ser como David. Muchas veces ayudarlos a que se tomen un tiempo de recuperación, porque una de las cosas que Dios me decía es, los vamos a necesitar. ¿Cuántos dicen amén? Muchas veces al que sabemos que tiene un potencial, pero está cansado y no puede, y no quiere avanzar porque está cansado, no lo descartemos, no lo descuidemos, porque lo vamos a necesitar. Y una de las cosas que Dios me decía es, vamos a necesitar a todos para seguir avanzando como iglesia. ¿Cuántos me dicen amén? Los necesitamos a todos. Y a veces gente que ha tenido fuerza, gente que ha tenido potencial, gente que ha tenido dones, gente de los cuales nosotros nos hemos nutrido. Quizás haya momentos en donde ellos están agotados, en donde tienen que descansar,
y en donde nosotros quizás tendremos que avanzar por ellos. Así que quiero que vayamos a 1 Samuel capítulo 30, y esta predicación no la estoy haciendo por mí, ¿sí? Que estoy en el horno en estos días, pero sí 1 Samuel capítulo 30, es una de las historias que más me fascina de David, de la historia de David. Versículo 1 en adelante, 1 Samuel capítulo 30. Versículo 1 en adelante. Quiero que entiendas esta palabra, porque sé que esta palabra va a afectar el año que viene, ¿sí? Nuestro ministerio, nuestra iglesia, los que están trabajando en las redes, los que están trabajando en diferentes ministerios. Esta palabra va a atravesar tu ministerio, va a atravesar tu año 2022. Y dice así la palabra del Señor en 1 Samuel capítulo 30, versículo 1. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclac al tercer día, Siclac era la ciudad donde vivía David. Dice, lo de Amalec, los amalecitas, ¿sí? Habían invadido el Nehuev y a Siclac, y habían asolado a Siclac y la habían prendido fuego. Versículo 2. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Versículo 3. Vino pues David con los suyos a la ciudad y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaban alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, Jerreslita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Versículo 6. David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma y cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 8. David consultó a Jehová diciendo, perseguiré a estos merodeadores, los podré alcanzar. Y él les dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto los librarás de los cautivos. El versículo 9. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y presta atención al versículo 10. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200, que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Oramos, Padre, bendigo esta palabra a todos los que estamos acá, a todos los que están escuchando, quizás sin duda a través de las redes, Padre, porque tú eres el Dios que en este último domingo del año tienes una palabra para nosotros, que podamos entenderla. Abre nuestro entendimiento y nuestro corazón y nuestra visión hacia el año, Señor, 2022, que será un año de avanzar, de conquistar, Señor, de demostraciones de poder en nuestra línea de batalla. Por eso, Señor, bendigo esta palabra en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Decir al que está a tu lado, Dios nos va a hablar en esta tarde. Así que hoy incluimos al que está a nuestro lado. Lo primero que me llama la atención de este pasaje es el versículo 10, el 9 también, pero dice, David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200, de estos 200 te quiero hablar, que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Me hacía esta pregunta, se la hice al equipo de liderazgo hace unos días atrás. ¿Tenemos gente cansada en nuestra iglesia? ¿Tenemos gente que puede pertenecer a esos 200? Acá no hay nombres, pero ¿quién serían esos 200? Habían algunos sobrinos de David. Quizás entre los 200 estaba aquel hombre que en un futuro iba a ayudar a David. ¿Se acuerdan cuando él ya era veterano, que mató a un gigante por él? Yo no sé quiénes estaban incluidos en estos 200, pero yo sí sé algo. Que estos 200, del otro lado del arroyo, del torrente, habían familias e hijos. ¿Por qué lo sé? Porque un versículo más adelante dice que les trajeron los hijos y sus mujeres a estos 200 también. Y Dios me habló a través de esta palabra, de que esta gente se quedó no porque quiso, sino porque no pudo. ¿Tenían motivos para cruzar el arroyo? Sí, pero estaban agotados, estaban cansados. Estaban demasiado cansados y agotados que no pudieron avanzar. Y me hago esta pregunta, y hacete esta pregunta mientras escuchás esta palabra. ¿Tenemos gente así? Desgastada, cansada, que tiene potencial, que sabemos que
puede continuar, pero quizás está en un momento en donde necesita descansar, necesita tomarse un tiempo. Y una de las cosas, vuelvo a repetirte, que Dios me decía es, no le exijamos a la gente que está en esta condición un próximo desafío. ¿Cuál era el desafío? Cruzar un arroyo que estaba desbordado. Tenían que nadar hacia el otro lado, pero hubieron 200 que no pudieron. Y vuelvo a repetir lo que Dios me hablaba. Este año será un año quizás para identificar a esa gente, para ayudarlos, para motivarlos. Y una de las cosas que me encanta de este pasaje es que dice que David dejó a esos 200 ahí, pero él continuó, él siguió. Necesitamos tener una iglesia que avance. ¿Cuántos dicen amén? Avance hacia los desafíos, aunque haya gente que esté cansada, aunque haya gente que necesite tomarse un tiempo, que los que se toman un tiempo vean que nuestra iglesia continúa, a pesar de que ellos tienen que tomarse un tiempo para descansar. ¿Cuántos dicen amén? Que podamos seguir avanzando. Me encanta lo que dice acá. David decidió que ellos quedaran en ese lugar, mientras él y 400, aunque estaba debilitado su ejército, 200 personas menos, pero dice la palabra del Señor, David siguió, David continuó. Necesitamos líderes así, necesitamos redes así. ¿Cuántos dicen amén? Que estén dispuestas a seguir, aunque algunos por un momento se tengan que quedar. Y una de las cosas que me encanta saber de David es que David no los olvidó ni los abandonó. Necesitamos tener una iglesia que no se olvide de los que están cansados, ni los abandonemos. Vamos a avanzar, pero no nos olvidemos de ellos. Cuenta unos versículos más adelante, que David, después que ganó la batalla, volvió por ellos. ¿Cuántos dicen amén? Qué lindo es tener una iglesia que se acuerde de los que están cansados, que puedan identificar a aquel que está agotado, que podamos tener a alguien que pueda notar que estamos en ese momento de dificultad, que estamos en ese momento de agotamiento, que quizás hasta muchas veces se nos exige que avancemos porque tenemos el don, tenemos el ministerio, tenemos el título de poder avanzar. Pero qué lindo es tener gente que se dé cuenta. Y David era un gran líder, no solo porque continuó, sino porque también supo distinguir que habían 200 que estaban agotados. Y quizás desafiarlos a cruzar el arroyo era literalmente matarlos. Qué bueno que podamos tener una iglesia que sepa avanzar, pero que sepa también dar la oportunidad de descansar, de poder tomarnos el tiempo de decir, necesito un tiempo de poder recuperar fuerzas. Necesito un refrigerio, ¿sí? Necesito tomarme un tiempo donde acá hay algo más que Dios quiere hablarte, donde tú luches por mí. ¿Cuántos dicen amén? Me encanta saber, escuchen bien, que estos 400 no solo fueron a buscar sus mujeres y sus niños, sino que también trajeron las de estos 200 que estaban agotados y cansados y que no pudieron cruzar el arroyo. Qué lindo es encontrar una iglesia, una red, un ministerio, donde cuando necesito que alguien pelee por mí, lo va a hacer. ¿Cuántos dicen amén? Me imagino que le habrán dicho, no te preocupes, nosotros cruzaremos y también te traeremos tu familia. Qué lindo es encontrar gente que nos pueda decir en algún momento, que identifique que estamos cansados, que identifique que estamos agotados, pero que también puedan decir, déjame que hoy yo peleo por vos. Quizás mañana tú seas el fuerte y pelearás por mí, pero hoy yo peleo por vos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Le podemos dar un aplauso a Dios si lo creemos en esta tarde? Y dale un grito de júbilo. Amén. Yo creo que hemos construido una iglesia así, creo. Pero tenemos que reforzar ese principio, decir, Señor, ayúdanos a identificar a aquel que está cansado, que está agotado, pero que pueda yo ser un bastón para esa persona, que pueda ser un motivador, que pueda ser un hombre, una mujer, que pueda saber que cuando no puede, yo voy a poder por él, yo voy a poder por ella. Y esta palabra habla de eso. Ahora, me encanta saber que la Biblia dedica unos versículos para poder describir por qué estaban tan agotados, por qué estaban tan cansados. Y una de las cosas que tenemos que hacer como iglesia en este tiempo es no solo identificar que hay personas cansadas o agotadas, sino que también tenemos que saber el motivo por el cual están así, de esa manera. Es importantísimo encontrar una iglesia no solo que vea que estás cansado o agotado o que ya no podés con el próximo desafío, pero que también tenga empatía, tenga amor, que pueda tener la capacidad de preguntarte o identificar qué es lo que te está pasando, porque necesitamos ese tipo de personas. ¿Cuántos me dicen amén?
Dice la palabra de Dios ahí, en ese mismo pasaje. Vamos al versículo 1. Voy a leer unos versículos salteados, pero quiero que podamos distinguir qué le había pasado a estos 200. Le había pasado a todos. Pero venían, sin duda, con una carga física importante, un cansancio físico importante. Pero también venían con un agotamiento mental y, ¿por qué no, espiritual? Y qué bueno que tú y yo podamos identificar ese tipo de personas en nuestra iglesia, cuando están agotadas emocionalmente o quizás aún espiritualmente, no solo físicamente. Allí, en 1 Samuel, en el versículo 1, dice: y cuando David y sus hombres vinieron a Siclac al tercer día. Los comentaristas dicen que ellos venían caminando 3 días. ¿Alguna vez caminaste 3 días? Tengo chicos en el refugio que se vinieron caminando de Artigas y de Paysandú. A algunos de ellos les llevó una semana venirse caminando, un disparate. Sin duda que dormían en el pasto y en la banquina. Pero imagínate venir caminando 3 días. Algunos dicen que después que llegaron ahí a esa ciudad de Siclac, para ir hasta el arroyo de Besor, dice que tuvieron que caminar 1 día y medio más. Imagínate 4 días y medio caminando. Por eso que no pudieron cruzar el arroyo de Besor, porque dice que estaba desbordado y tenían que nadar para cruzar al otro lado. Y después dice la Biblia en unos versículos más adelante que cuando llegaron a donde estaban sus mujeres y sus niños, tuvieron que pelear con los enemigos. ¿Saben cuánto más? Dice, desde esa mañana hasta la tarde del día siguiente. Pelearon 1 día y medio más. ¡Qué gente resistente! Los valientes de David. Pero estos valientes de David se agotaron. Estos valientes de David tuvieron necesidad de que alguien tuviera misericordia de ellos. ¿En algún momento de este año necesitaste que alguien tuviera misericordia de vos? Totalmente, creo que sí. Que alguien tuviera compasión de ti, que alguien te ayudara, que alguien se diera cuenta que estabas agotada o agotado. Por lo general en la familia hay esa demanda. ¿No te diste cuenta que estaba cansada o que estaba cansado? ¿Sí? Hay esa demanda, hay esa necesidad que alguien se dé cuenta cómo estamos. Y dice ahí el versículo 3, vino pues David con los suyos a la ciudad y aquí que estaba quemada y sus mujeres y sus hijos habían sido llevados cautivos. Yo quiero que podamos ver un momento el trauma emocional que vivieron estos soldados. Venían cansados, llegaron a la ciudad donde vivía su familia y la encontraron quemada. Yo no sé si hay alguien acá, en este lugar, que en algún momento su casa se quemó, pero ha de ser espantoso perderlo todo. Y dice la palabra del Señor que estos varones llegaron a su ciudad y la ciudad donde vivían estaba quemada. Y como no encontraron a sus hijos ni a sus mujeres muertas, y muertos, ¿qué deducieron? Que se los habían secuestrado, que se los habían llevado. No sé si acá alguien en algún momento vivió un secuestro, pero ha de ser difícil poder vivir eso. Y yo no sé tú, pero David conocía muy bien a los amalecitas, porque eran un pueblo enemigo del pueblo de Israel, era un pueblo que mataba gente. Entonces, me imagino ese cansancio físico, pero también me imagino ese cansancio emocional que tenían estos soldados. Por eso, escúchenme bien, y quiero que pensemos un momento en esto, por eso que no pudieron avanzar. No solo estaban cansados físicamente, estaban emocionalmente, psicológicamente, estaban viviendo un momento difícil. Ahí dice el versículo 4, miren, entonces David y la gente que con él estaba, alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. ¿Conocés a alguien que ha llorado de esta manera? ¿Conocés o quizás tú lloraste en algún momento de esta manera? Me hice esta pregunta en estos días. ¿Tenemos a alguien en la iglesia que ha llorado de esta manera, que ha recibido una noticia, que ha llorado de tal manera que sus fuerzas se han cansado? Quizás no secuestraron tu familia, pero te enteraste que tenías cáncer. Quizás en estos días tuviste la pérdida de un familiar y tus lágrimas a veces no son comprendidas por otro. Quizás estás pasando por un divorcio o por una separación y muchas veces has llorado hasta que tus fuerzas se han agotado. Y me hice esta pregunta, ¿tenemos gente así en nuestra iglesia? Que capaz que tiene dones, capaz que tiene llamado, capaz que tiene ministerio, capaz que tiene tremendo futuro, pero necesita tomarse un tiempo para llorar. Necesita tomarse un tiempo para asimilar lo que está viviendo y que no le exijamos más de lo que puede dar, porque mañana se recuperará y lo necesitaremos. ¿Cuántos dicen amén?
Y esa es la palabra que Dios quiere decirte. Estos que estaban cansados se recuperaron. Y esto es lo que tenemos que hacer en este tiempo, velar por aquellos que están cansados y agotados, que se recuperen. ¿Por qué queremos que se recuperen? Porque los vamos a necesitar para seguir avanzando, para seguir alcanzando el reino de Dios aquí en la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Y dice la palabra del Señor en otra versión, pero este mismo versículo 4 dice: David y los que estaban con él se pusieron a llorar a gritos hasta quedarse sin fuerzas. El llorar a gritos, sin duda que está mostrando el momento que estaban viviendo. ¿Sentiste alguna vez a alguien llorar a gritos? Yo he sentido en un hospital. Cuando he visitado a algún hermano que está bien, he visto a otros que no conozco llorar de tal manera que están mostrando su desesperación por lo que están viviendo. Una noticia de muerte, una noticia de que algún hijo pequeño está enfermo y está empeorando. Yo he visto gente desesperadamente llorar a gritos. Y qué bueno que seamos una iglesia que podamos identificar si hay en nuestra iglesia personas que han llorado a gritos. Porque muchas veces no vemos sus lágrimas, pero que tengamos la capacidad de ver sus lágrimas secas. Que podamos notar que hay algo en el espíritu de esa persona. Que no lo juzguemos por cómo está o por cómo no está rindiendo. Ya no es como antes, pero ¿por qué no es como antes? Que nos tomemos un tiempo para reflexionar. ¿Por qué está entre los 200 que no cruzaron el arroyo y no está dentro de los 400 que sí tuvieron fuerza para ir a recuperar lo que habían perdido? Y Dios me habló claramente. Cuando hay una iglesia que desarrolla esta capacidad, va a ser una iglesia que va a crecer rápido y que va a crecer mucho. Y yo creo que Dios nos ha ido dando esta capacidad, pero tenemos que aún desarrollarla más. ¿Cuántos dicen amén? Una capacidad de poder entender al que llora. ¿Por qué está llorando? ¿Por qué no quiso avanzar si tenía su familia del otro lado y sus hijos del otro lado? ¿Por qué no pudo? Algunos decimos desde acá, desde este lado, si yo estuviera en su lugar hubiera cruzado ese arroyo. Pero estos 200 no es que no quisieron, no pudieron. Y más adelante vamos a ver que fue David el que dijo: quédense aquí cuidando el bagaje. ¿Qué era el bagaje? La ropa de peso de aquellos 400 que iban a nadar. O sea, no se quedaron de vagos, se quedaron cuidando las pertenencias de los que sí iban a avanzar. Y hay veces que tenemos gente haciendo cosas que quizás otro puede hacer y que muchas veces le demandamos: no está haciendo lo que debe, pero está haciendo algo o está sirviendo en algo. Y quizás solamente tenemos que esperar que se recupere y dejará de hacer eso y lo hará otro que quizás no está tan capacitado o tiene tanta autoridad y mañana hará lo que sí debe de hacer. Quizás en nuestra iglesia tenemos algunos que están cuidando el bagaje y quizás sean soldados que están preparados para pelear, pero no pueden pelear y quizás lo único que están haciendo es cuidando el peso de los demás. Quizás solo se han dedicado a congregarse. Quizás solo se han dedicado a hacer lo mínimo y necesario, pero observemos por qué están de esa manera. Y una de las cosas que Dios reiteradamente me decía es: esperemos a que se recuperen, porque los vamos a necesitar. ¿Cuántos dicen amén? Y dice el versículo 6, escuchen bien: y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma. En otra versión dice: y hablaban de apedrear a David. Tenían que hallar sin duda un culpable de la situación que habían vivido. Me llama la atención que los mismos valientes de David, los que David levantó, son los que ahora querían apedrear a David. Nos va a pasar, y esto creo que ya lo hemos visto en la iglesia y lo hemos estudiado. Muchas veces la gente que está herida, dice la Biblia que estaban amargados del alma. Muchas veces la gente que está amargado, la que está dolida, escúchenme bien, aún a los que nosotros ayudamos, muchas veces nos va a pasar de que va a venir quizás alguna represalia contra nosotros. No sé si te va a pasar. Líderes, estemos preparados, porque muchas veces a la gente que ayudamos, cuando esté viviendo un momento mal, quizás en vez de venir a buscarnos, a pedir ayuda, nos van a echar las culpas, porque es normal que pase esto, es normal. La Biblia dice acá que estos soldados querían apedrear a David, de alguna manera le estaban haciendo culpable de lo que había pasado.
Pero hay un detalle, dice la palabra del Señor, que David se fortaleció en Jehová, su Dios. Yo creo que tenemos gente aquí en nuestra iglesia que en los días en donde sos atacado o atacada, sabés fortalecerte en Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y a pesar de que David fue atacado, escúchenme bien, no los abandonó a esos 200. Quizás entre esos 200 habían varios que querían apedrear a David, pero David no los abandonó. Supo entenderlos, supo saber el momento que estaban pasando. Y qué bueno que nosotros podamos madurar de tal manera que aún podamos amar al que nos ataca. ¿Cuántos dicen amén? Que podamos entender que el que me está atacando porque quizás está viviendo un momento difícil. Ni siquiera quizás yo soy el culpable o la culpable de lo que estoy viviendo, pero tengo que entender el momento que está viviendo. Un momento de cansancio, de agotamiento emocional, un momento en donde muchas veces nos pasa a todos nosotros, quizás a ti también te pasó, te la agarrás con el que más amás, te la agarrás con el que más cercano está a vos. Y en vez de pedir ayuda, en vez de que sea tu fortaleza, hasta tenés ganas de tirarle alguna piedrita. Nos pasa a todos. Es algo que sucede en medio del agotamiento mental, espiritual, físico. Pero qué lindo es darte cuenta que después aquel que muchas veces acusamos no es tan culpable, sino que aún se puede convertir en el que me ayude a rescatar a mi familia y a mis hijos. Porque David, más allá de que él necesitó fortalecerse en Jehová su Dios, dice la palabra del Señor, él se dedicó a traer los hijos de aquellos que estaban cansados y agotados. Algo más que te quiero compartir. El versículo 21. Versículo 21. La Biblia dice que David y sus hombres habían llegado y recuperado. No te voy a leer ese detalle, cómo él peleó, cómo él recuperó. Después lo lees ahí en el capítulo 30. Pero dice la palabra del Señor que cuando él recuperó todo lo que había perdido y aún se vino con un botín porque los amalecitas tenían muchos ganados que no eran solo de los que habían robado en Siclac, sino de otros lugares. Dice la palabra del Señor que David se vino con un gran botín, que los mismos hombres de David le dijeron, este es el botín de David. De otra manera estaban diciendo, David es el que va a mandar, ¿qué se va a hacer con estas cosas? Hemos recuperado nuestras mujeres, nuestros hijos, pero además nos traemos un tesoro. Y dice la palabra del Señor ahí en el versículo 21, que David lo primero que hizo fue volver hacia donde estaban los 200, cansados y agotados. Y ahí en el versículo 21 dice, y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados y que no habían podido seguir a David, a los cuales habían hecho quedar en el torrente de Besor. Ahí aclara, habían hecho quedar, ¿sí? David fue el que los dejó en ese lugar. Y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba. Y cuando David llegó a la gente, le saludó en paz. Entonces todos los malvados, escuchen bien este versículo 22. Entonces todos los malvados y perversos de entre los que habían ido con David, o sea, entre los 400, habían algunos que tenían su corazón malvado y perverso. Y dice, no les daremos del botín que hemos quitado. El versículo 22, voy a leer de vuelta. Porque no fueron con nosotros, dice, no le daremos del botín que hemos quitado, sino que a cada uno su mujer y su hijo, que los tomen y se vayan. Versículo 23. Y David dijo, no hagáis eso, hermanos míos, de lo que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado y ha entregado nuestra mano a los merodeadores que vinieron contra nosotros. Y el versículo 24 dice, ¿y quién os escuchará en este caso? Porque conforme a la parte del que desciende en la batalla, así ha de ser la parte del que quede en el bagaje y le tocare parte igual. Versículo 21. Desde aquel día en adelante fue esto por ley y ordenanza de Israel hasta hoy. ¿Cuántos me dicen amén? Diga conmigo, malvados y perversos. Mirá el que está a tu lado. No. Esto es lo que Dios me hablaba. Escúchenme. Dios nos va a dar botín el año que viene. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué es botín? Bendiciones nuevas. ¿Cuántos dicen amén? Pero cuando Dios te dé bendiciones nuevas, algo que va a probar, ¿sabes qué es? Tu corazón. Tu corazón.
Habemos mucho, escúchenme bien, habemos muchos que nos creemos más buenos de lo que somos. Porque hay gente que te dice que sos bueno, gracias Gerardito. Reiteradamente, vos sos una persona buena, bondadosa. No sé si, no levanten la mano, pero habemos muchos que tenemos ese perfil. Y muchas veces hasta nos creemos más buenos de lo que somos. Pero algo Dios me dijo, este año Dios te va a bendecir. ¿Cuántos dicen amén? Pero va a probar tu corazón. A ver si tú estás dentro de esta categoría de los malvados y perversos. Y algo que Dios me dijo es, todos tenemos alguna maldad por más bueno que seamos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Te has dado cuenta en algún momento y te avergonzaste en silencio? A mí me pasó que tenés algún grado de maldad en el corazón. Que no se lo querés decir a nadie y lo querés tratar de evitar, pero todos tenemos algún grado de perversidad y de maldad, por más cristianos que seamos. Por más que me digas que no, todos tenemos. ¿Y sabes qué? Dios te va a probar. Porque cuando viene la bendición, es ahí que muchas veces sale ese corazón o ese detalle de perversidad y de maldad que lo tenemos que tratar de corregir. ¿Cuántos dicen amén? Que tengamos el corazón de David. No. Así como los que fueron a buscar, también será la misma parte de los que se tuvieron que quedar. Qué corazón que tenía David. ¿Cuántos dicen amén? Cuando tú tienes un gran corazón que sabe repartir, Dios te va a llenar de bendiciones. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Si lográs tener el corazón que tiene David, de poder repartir, de poder dar de una manera equitativa, Dios te va a dar muchas bendiciones y abundancias. Y dice la palabra del Señor aquí en este pasaje, que David estableció esta regla. ¿Saben qué me pasó en el refugio? Me creo un poco bueno, sí tengo que corregir eso, porque me han dicho que soy bueno, pero lo tengo que corregir. Y he descubierto que hay maldad en mi corazón, ¿sí? Los que están más cerca de mí ya lo saben, sí, yo sé, no me lo tienen que repetir, ¿sí? Estaba en el refugio y tengo un taller ahí, contento de poder dar estos talleres. Y siempre compro unas masitas para poder convidar a los que van al taller ahí, para que tengan un momento agradable, dulce. ¿Y saben qué? Una de las reglas que puse es que el que no venía a mi taller no podía comer masitas, ¿sí? Gracias a Dios que nadie de los que viene a mi taller se dio cuenta, ¿sí? Sino que había un hombre ahí que un día vino a sacar una y se la llevó, y creo que hasta no me escuchó, y le dije, no, es solo para los que vienen a mi taller. Al ratito agarró una chica y empezó a repartir a todos. Me sentía avergonzado. ¿Saben qué establecí a partir de ese día? Que cualquiera podía agarrar una galletita. Es más, nadie lo supo, pero venían y agarraban y se iban. Y una de las cosas que empecé a notar es que los que agarraban masita y se iban, después de varias semanas, se empezaron a quedar en el taller. Y hasta muchas veces con nuestros compañeros nos sorprendimos de que tal persona con nombre y apellido participó de ese taller. Y ahí aprendí una lección, que no soy tan bueno, ya me lo habían dicho, pero no me lo había creído, que no era tan bueno. Pero también aprendí la lección de que qué importante es poder dar, ¿sí? Y qué importante es no limitar el dar. Lo había visto en otros talleres, que el que iba al taller era el que participaba de cierta comida. Y yo quise hacer lo mismo, pero no me dio resultado. Sin duda que Dios puso en mi corazón de que lo hiciera diferente. En otra ocasión, hace unos años, cuando recién empezaba la iglesia, íbamos a ciertos campamentos en Paso de los Toros. Y me acuerdo que se acercaron unas chicas que no eran de nuestra iglesia. Y una de las cosas que me salió de acá el corazón de maldad es, era una complicación para los que hemos contratado ómnibus ya a los campamentos, es un relajo, ¿sí? Es una complicación, un dolor de cabeza poder anotar a uno que se baja, que se suma. Y yo dije, no, estas chicas que se arreglen por otro lado, no son de nuestra iglesia. Qué pastor, tremendo. Pero saben que después Dios trató en mi corazón y fueron con nosotros. Estas chicas, más o menos un año después, sin que nosotros las invitemos ni nada, quisieron venir a congregarse a nuestra iglesia. Y una de las cosas que sentí en aquel día cuando decidí que fueran con nosotros, aunque no eran de nuestra iglesia, es que Dios me decía, aunque no sean de tu iglesia, pastorealas igual. Tratalas bien igual, como si fueran de tu propia iglesia. Y un año después, esas chiquilinas decidieron llegar a nuestra iglesia. Tuvieron 4 o 5 años, después se fueron. Pero lo que quiero decirte es
Dios va a probar nuestro corazón. Si hay algún grado de maldad, ¿sí? Si hay algún grado ahí de perversidad que a veces no descubrimos que está, pero también Dios lo va a ir cambiando. ¿Cuántos dicen amén? Y a medida que lo cambie, escúchenme bien, vendrán buenos resultados como me pasó a mí. Como me pasó en el refugio o como me pasó cuando recién empezaba como pastor. Porque nuestro corazón tiene que ser bueno con todos. ¿Cuántos dicen amén? Ah, no, que reciban la recompensa solo los 400 que cruzaron el arroyo. Y los 200 que no cruzaron, solo que reciban a sus mujeres, a sus hijos y se vayan. David dijo, no, hay perversidad en el corazón de ustedes, ¿sí? Hay maldad en el corazón de ustedes. Voy a establecer una ley que el premio, la recompensa será tanto para el que va como para el que se queda. ¿Cuántos dicen amén? Y si logramos tener ese corazón, prepárate porque vamos a seguir creciendo. ¿Cuántos dicen amén? Porque hay gente que necesita ese tipo de iglesia. Hay gente que necesita ese tipo de red. Finalizo en esta hora con algo más que Dios puso en mi corazón que te cuente. Una de las cosas que más me encanta de esta historia es que estos 200 que estaban cansados y agotados se recuperaron. ¿Cuántos dicen amén? Yo creo que tenemos una iglesia de recuperación, ¿sí? Con Bego hace 18 años que estamos acá y hemos visto que ha venido gente cansada, agotada, desgastada emocionalmente y se han recuperado. ¿Cuántos dicen amén? Y muchos de ellos se han convertido en líderes de otros. Muchos de ellos se han convertido en personas invitadas que se van a predicar o a ministrar a otros lugares. Porque han podido restaurarse, han podido recuperarse, pero también han podido recibir aún más añadiduras de parte de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Sigamos construyendo una iglesia así y no nos olvidemos que quizás muchos de nosotros fuimos los que nos recuperamos. Cuando veamos los que se cansan, cuando veamos al que tiene potencial de seguir avanzando y no avanza, no porque no quiere, sino porque no puede, tengamos misericordia de él y vamos a decirle, yo pelearé por ti esta vez. ¿Cuántos dicen amén? Y esperemos a que se recupere, esperemos a que se levante, porque sí o sí mañana lo vamos a necesitar. Dice la Biblia, yo te lo leo, no necesitas buscarlo, pero en Samuel 2, escúchenme bien. Estábamos leyendo 1 Samuel capítulo 30, en 1 Samuel hay un capítulo más que el 31, pero 2 o 3 capítulos más después de 1 Samuel capítulo 30, en el capítulo 2 de 2 Samuel, aparece un momento donde la Biblia cuenta que las mujeres, los hijos de David, suben al reino, al trono. David le pregunta a David, a Dios, ¿a qué ciudad subiré? Y Dios le dice, quiero que subas a Hebrón, porque allí serás rey, no de todo Israel, sino de una parte. Israel fue rey en ese lugar durante 7 años. Y después Dios le permitió ser rey de todo Israel. Pero dice la palabra del Señor que no solo subió con sus mujeres y con sus hijos, subió con alguien más ahí arriba. 2 Samuel capítulo 2 versículo 3 dice, llevó también David consigo a los hombres que con él habían estado, cada uno con su familia, los cuales moraron en las ciudades de Hebrón, y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué es lo que entiendo de este pasaje? Que los hombres que estaban cansados no fueron abandonados, no fueron olvidados, se recuperaron. ¿Cuántos dicen amén? Y fueron los mismos hombres que le ayudaron a David a llegar al reino, a extender el reino. Lo que quiero decirte es, la gente que hoy está cansada, la gente que hoy está agotada, la gente que hoy está llorando a gritos por una situación difícil en su casa, en su familia, son personas que se pueden recuperar. Y si se recuperan, mañana serán personas que nos ayudarán a seguir conquistando el reino. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué reino? El reino de los cielos. ¿Sí? El poder seguir avanzando, el poder alcanzar otras ciudades, otras redes, otras personas. Entonces, una de las cosas que quiero decirte en esta hora es, vamos a esperar a esos que están cansados, vamos a no olvidarlos porque los vamos a necesitar a todos, los vamos a necesitar a todos. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos tener compasión por esta gente, necesitamos poder seguir avanzando como iglesia, pero necesitamos en este tiempo no olvidarlos, sino quizás hasta darle el momento que descansen, porque mañana se recuperarán.
recuperarán y podrán ser como los valientes David. Dice la palabra del Señor, no solo subieron sus esposas y sus hijos, los que habían estado con David también subieron a Hebrón. ¿Cuántos me dicen amén? A muchos de los que veamos cansados y agotados, vamos a ayudarlos, porque mañana ellos serán los que suban con nosotros a Sarandí de Allí, a Paysandú, a 33, a Colonia y no sé a qué otro lugar más. ¿Cuántos dicen amén? Serán los que nos ayuden a seguir conquistando el reino de los cielos aquí en nuestra tierra, en Uruguay. Esta palabra es una palabra que sin duda va a afectar nuestro año siguiente, donde Dios va a ir transformando nuestro corazón, pero nos va a ir dando la capacidad de poder ir viendo al que está a nuestro lado y poder de alguna manera tener la posibilidad de ayudarlo, de animarlo, de motivarlo. Piense en un momento en esta noche. ¿Conoces a alguien en la iglesia que esté así? ¿O quizás alguien que ya no está en la iglesia? Alguien que tiene capacidad para ser uno de los 400, pero está dentro de los 200. Quizás está luchando con un pecado, quizás está luchando con una tentación, quizás está luchando con una separación, con un divorcio, quizás está luchando con una enfermedad, quizás está luchando con un problema de crisis financiera, quizás está en un momento de confusión emocional. ¿Conocemos gente así? Yo conozco a muchos que están en nuestra iglesia. Y quizás conozco gente aún que ya no está en la iglesia. Que Dios nos use para volver a traerlos. ¿Cuántos dicen amén? Que Dios nos use para poder pastorearlos, como Dios me dijo a mí con respecto a esas dos chicas. Aunque no estén en nuestra iglesia, que podamos pastorearlos. Y por qué no, Dios nos dé la bendición que unos capítulos más adelante puedan estar con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia dice que estaban cansados, pero pocos capítulos después fueron los hombres que ayudaron a subir a David al trono. Sin duda que estoy hablando de lo que un hombre escribió, pero no sé si te das cuenta de lo que te quiero decir. Hay gente que quizás necesita pocos capítulos para recuperarse. Vamos a darle el tiempo que se recupere. Quizás no necesita muchos, quizás necesita pocos, quizás necesita pocos días, pocos meses para poder recuperarse. Y vuelvo a repetirte esto. Vamos a darle la oportunidad de recuperarse porque los vamos a necesitar a todos. ¿Cuántos dicen amén?